Y asistir a la escuela es la tarea diaria que tiene todo niño. Sin embargo, hay muchos que no pueden cumplir con este ritual porque padecen de algún tipo de enfermedad. Sin embargo, se está aplicando y con mucha satisfacción un programa de asistencia educativa a los niños que están internados en hospitales. Fíjense. Mónica Mendoza es una docente como cualquier otra, pero con una labor fuera de lo común. Su día no comienza esperando a sus alumnos en el aula de una escuela. Es ella quien va a buscarlos de sus camas en el Centro Materno Infantil del Hospital de Clínicas. Uno de ellos es Anita, quien a los 6 meses fue diagnosticada con fibrosis quística. Un gran porcentaje de sus 9 años de vida los pasó internada. Su hogar y su escuela se encuentran en Horqueta, pero gracias al programa de aulas hospitalarias, ella no pierde días de clase. Cuando ella está internada, acá ella lleva su nota y eso le sirve allá en su escuelita. ¿Cómo se manejan así con las profes, con las tareas? Y bien, nos manejamos muy bien, porque ella cuando falta un mes allá y acá completa todo eso y lleva a la profesora y eso le sirve para su nota. No pierde el año. No pierde el año. Como Anita, Tiago también padece de fibrosis quística, enfermedad que lo obliga a permanecer largos periodos en el Hospital de Clínicas, lejos de su hogar y escuela en Santaní. Ellos no tienen días para enfermarse, se enferman mucho, luego una neumonía constante. Y por eso lo que falta mucho a la escuela y acá le ayudan mucho las profes y eso. ¿Cómo se manejan acá con el trabajo del aula hospitalaria y también con la escuela? Y ahora, por ejemplo, se manejan súper bien porque lo que les faltan, lo que están dando a sus compañeros, acá le ayudan los profes a dar, o sea, prácticamente no pierden clases. Mónica es una de las 5 docentes que trabajan en el hospital, el cual cuenta con 3 aulas ubicadas en distintas zonas para llegar a los pacientes de diversas especialidades. Y que este niño, que es el objeto, ¿verdad?, principal, tenga acceso a la educación, ¿verdad?, no importa el lugar donde esté. Y sobre todo, teniendo siempre la premisa de que el niño es el objeto de derecho y que de donde va el niño tiene que ir a la escuela. Incluso dentro del hospital, son varios los pacientes que no pueden trasladarse hasta el aula debido a sus dolencias. Es el caso de Ezequiel, internado por fracturas sufridas tras ser atropellado por un motociclista. Él mismo reconoce que espera el momento del día en que la maestra llegue a su habitación. Leer de los animales, pintar y dibujar y eso. Sí. ¿Pensaste que acá en el hospital ibas a encontrar profesoras? No pensé. ¿Cómo te sentís ahora que sabes que están y que están? Feliz. Si bien no existen estudios que permitan medir el grado de éxito de los tratamientos en pacientes que reciben asistencia de docentes en el hospital, los médicos reconocen que desde la implementación del programa fue notorio el cambio en los pequeños pacientes. Hace más llevadero todos los días de angustias, de preocupación, porque tienen una ocupación. Los niños pintan, juegan, les encanta la computadora, entonces no están pensando en la enfermedad todo el tiempo. El programa de aulas hospitalarias es implementado en el Hospital de Clínicas desde hace 6 años. La profesora Mónica reconoce que la labor que desempeña no es apta para cualquier persona y que en varias ocasiones vivió la experiencia de ver partir para siempre a sus alumnos. Hay patologías lastimosamente que implican mucho dolor, mucho sacrificio, y no solamente la patología misma de los niños, sino la realidad social también de las familias. Y vivir eso con ellos acá, acompañar, a veces duele mucho, ¿verdad? Otras aulas hospitalarias se encuentran en el IPS Central, el Hospital del Trauma, el Hospital Nacional de Itagua, Hospital Pediátrico Niños de Acostañú y en el Hospital del Cáncer. En cada uno de ellos, los niños esperan con ansias el momento del día en que pueden ir a ese lugar amigable entre medicamentos y batas blancas.